En los callejones donde no llega la ley, suena una guitarra y en el beat de la calle retumba una verdad que incomoda. Esta no es solo música, es un grito. Una narrativa que nació del abandono, creció entre armas y se convirtió en símbolo. Corridos, rap, letras que no piden permiso, solo hablan de lo que el sistema ignora. Historias de capos, fugas, traiciones, prohibidas por el gobierno, celebradas por millones. Apología del delito o simplemente el espejo sucio de una realidad que nadie quiere mirar. Mientras censuran conciertos, se viralizan corridos. Mientras se condena a los cantantes, se premian las series de narcos. Esta es la música prohibida. Esta es la sombra que sigue cantando, aunque quieran apagarla. Bienvenidos a Apología del Delito, la sombra de la música prohibida. En México, la música no es solo melodía ni entretenimiento, es una ventana hacia lo más profundo de la sociedad. Refleja las alegrías, las tristezas y también las heridas abiertas. Y una de esas heridas, profunda y punzante, es la del crimen organizado, convertido hoy en parte de la cultura popular a través de los narcocorridos. Estas canciones, prohibidas oficialmente pero consumidas con fervor, no solo cuentan historias, se han vuelto himnos en comunidades donde la realidad es más dura que cualquier ficción. El gobierno intenta, con palabras vagas, evitar que se glorifiquen los delitos. Pero esas mismas ambigüedades han impedido que se aplique con eficacia. Hay quienes claman por reformarla, asegurando que no se trata de censurar, sino de evitar que la música se transforme en propaganda para los cárteles. Sin embargo, la censura siempre ha fallado. Cuando se cancelan conciertos, se prohíben letras o se retiran visas a cantantes, el efecto es contrario. Las canciones se disparan en popularidad, multiplican sus vistas, se convierten en símbolo de resistencia o rebeldía. Cuanto más se intentan silenciar, más fuerte resuenan. Los narcocorridos no nacen de la nada. Son productos del abandono, de la marginación, de décadas en que el Estado ha fallado a los mismos de siempre. Surgen donde hay pobreza extrema, donde no hay opciones, donde los jóvenes crecen sin otro horizonte que el de un arma, una troca de lujo y una vida corta pero con fama. Las canciones no hacen a los criminales, pero sí les ofrecen una narrativa, un camino. Y en ese camino muchos encuentran sentido, porque el sistema les negó cualquier otro. Aún más oscuro es lo que no se ve. Las letras encargadas no son inspiración ni arte, son propaganda. El crimen organizado ha entendido el poder del ritmo, del verso pegajoso, de la mitología en forma de canción. Pagan por letras que laven reputaciones, envíen mensajes, marquen territorios o incluso burlen a rivales. Es marketing criminal envuelto en guitarras y voces rasposas. Mientras tanto, la hipocresía es evidente. Canciones militares que celebran violencia pasan sin censura. Películas y series glamorizan al narco sin restricciones. Lo que está en juego no es la moral, es el control del discurso. El sistema legal no puede con esta paradoja. ¿Dónde termina la libertad artística y comienza la apología del delito? Los jueces han dicho que el arte merece protección, pero también que no debe convertirse en vehículo para promover el crimen. El debate sigue sin una respuesta clara.
Y mientras tanto, en los barrios y en las plataformas digitales, el narcocorrido sigue creciendo. Porque no se trata de que la gente admire al criminal, sino de que esa figura, con todos sus defectos, es la única que parece tener poder real en comunidades abandonadas. En muchas colonias olvidadas, la figura del narco no es solo un mito. Es el vecino que paga las fiestas, el que da empleo, el que resuelve lo que ningún político se atreve a enfrentar. Y eso se canta. Se celebra porque representa una ruptura con un sistema injusto, aunque esa ruptura sea violenta y sangrienta. No se canta al crimen, se canta al único que se apareció cuando más se necesitaba ayuda. Cada prohibición que impone el gobierno es como gasolina al fuego. Canciones borradas se vuelven tendencia, artistas vetados se viralizan. Las plataformas digitales, ajenas a la ética, recompensan la polémica con visibilidad. Los algoritmos recomiendan lo que genera interacción, y los narcocorridos generan furor. Vendedores ambulantes se hacen de oro vendiendo USBs con los corridos que el gobierno no quiere que escuches, mientras las disqueras obtienen ganancias millonarias y se lavan las manos públicamente. Detrás de esta maquinaria hay estrategias claras. Bots que reproducen canciones miles de veces para inflar cifras, cuentas falsas que posicionan temas simultáneamente en diferentes países, y un blanqueo silencioso, no de dinero sino de imagen. Lo que antes era criminal ahora se vuelve viral, y con eso la línea entre mito y realidad se vuelve cada vez más borrosa. Pero el fenómeno no se limita a los barrios marginados. Desde algunos cuarteles militares surgen canciones mucho más crudas, glorificando ejecuciones extrajudiciales. Circulan en grupos cerrados, sin filtro, sin consecuencias. La violencia ahí no se canta desde la calle, se canta desde el uniforme. Y cuando se denuncian estos hechos, las autoridades los minimizan. Son expresiones personales, dicen. La doble moral se hace evidente. Los políticos, mientras tanto, usan el tema como cortina de humo. Cancelar conciertos da votos. Condenar canciones da entrevistas. Pero detrás del espectáculo no hay soluciones. Al mismo tiempo que critican los narcocorridos, sus familiares invierten en seguridad privada, empresas que lucran con la violencia que estos cantos supuestamente fomentan. Es una economía del espectáculo, donde el show es más rentable que la justicia. En las escuelas de zonas olvidadas, los niños ya no sueñan con ser doctores o ingenieros. Ahora quieren ser lo que escuchan, capos con poder, con respeto, con corridos dedicados. Pregúntales el nombre de un científico y no lo saben, pero sí pueden recitar versos completos de su narcocorrido favorito. Es el vacío dejado por un Estado ausente, llenado por una música que ofrece identidad, aunque sea una identidad ligada al crimen. Prohibir esta música sin cambiar las condiciones que la generan es inútil. Es como querer borrar la sombra sin mover la luz. La sombra seguirá ahí mientras las causas permanezcan intactas. La pobreza, la falta de oportunidades, la impunidad, el olvido. Cada verso prohibido es un grito no escuchado. Y mientras no haya justicia, educación, empleo y presencia real del Estado, los narcocorridos seguirán siendo banda sonora de un sistema corrupto. En alguna parte del país, mientras lees esto, un joven escucha en su celular una de esas canciones condenadas por los medios. Pero ese joven nunca ha visto un aula decente, nunca ha tenido una beca, nunca ha conocido a un político honesto. En su mundo, el corrido es lo más cercano a una promesa. Y la pregunta que duele no es ¿por qué escucha eso? La verdadera pregunta es ¿por qué eso es lo único que tiene? Así, el narcocorrido se convierte no en causa del problema, sino en síntoma de un sistema podrido. No se combate eliminando canciones, sino ofreciendo alternativas. Porque el día que el futuro ofrezca más que la fantasía de una vida breve y violenta,
entonces tal vez, solo entonces, el silencio le gane a la música. Pero no será por censura, será por justicia. Y mientras eso no pase, los narcocorridos seguirán ahí, contando verdades incómodas, mientras el país sigue cantando con el corazón lleno de pólvora. La música ha sido, históricamente, un reflejo de la realidad social, pero también un instrumento que moldea percepciones, aspiraciones y normas. En el caso de los narcocorridos, ese espejo social se ha convertido en una lupa que deforma y amplifica una narrativa profundamente dañina: la glorificación del crimen como estilo de vida. El daño social que produce este tipo de música no es superficial ni inocente, es estructural y persistente, porque se filtra en las fibras más sensibles del tejido comunitario: la identidad, la aspiración y la moral colectiva. No es la primera vez que la música se convierte en vehículo de ideología. En la Revolución Mexicana, los corridos narraban las gestas de los caudillos, construyendo una épica popular que sobrevivió más allá de las balas. A mediados del siglo XX, los boleros y rancheras hablaban del amor, la traición, el dolor. Pero hoy, el corrido ha mutado. Ya no canta al héroe colectivo, sino al antihéroe individual, muchas veces un criminal que acumula poder, dinero y respeto a través de la violencia. La transición no es menor, refleja un cambio cultural profundo, donde el éxito ya no está asociado al esfuerzo o a la comunidad, sino a la brutalidad, la ostentación y la impunidad. El daño empieza en la normalización de la violencia. Al escuchar una y otra vez letras que describen asesinatos, secuestros, torturas y ajustes de cuentas con un tono de orgullo o admiración, se desdibuja la línea entre lo inaceptable y lo glamoroso. No se trata de decir que quien escucha un narcocorrido automáticamente se vuelve delincuente, pero sí de reconocer que, en contextos vulnerables, esta música ofrece modelos aspiracionales donde el crimen es sinónimo de poder y respeto. En comunidades donde el Estado está ausente o solo aparece para reprimir, los narcocorridos llenan el vacío simbólico. Construyen un nosotros que se opone al ellos institucional. Y en ese nosotros cabe el narco, no como figura externa o ajena, sino como un proveedor de orden, de justicia a su manera, de movilidad social. Ahí radica uno de los daños más profundos: la fractura de la confianza social en las instituciones, reemplazada por una lealtad construida a ritmo de acordeón y cuerno de chivo. Además, el impacto es generacional. Niños y adolescentes que crecen escuchando estas historias asumen que la vida vale poco, que el dinero rápido es lo único que importa, que el respeto se gana con miedo y no con integridad. La narrativa del "qué chingón, lo mataron por cabrón" se vuelve parte del léxico emocional de una juventud a la que el país ha fallado. Se pierde la esperanza en vías legales de superación y se refuerza la idea de que, en México, el camino más corto al éxito está pavimentado con sangre. Históricamente, los gobiernos han respondido mal. Han preferido censurar en vez de transformar. Han intentado callar la música sin corregir las condiciones sociales que la producen. Pero silenciar una canción no borra la desigualdad. No se trata de persecución moral, sino de entender que esta música es síntoma de algo más profundo. Es una especie de grito colectivo, torcido, violento, pero honesto, que dice: aquí el sistema no sirve. Y lo más grave es que mientras el Estado no ofrezca alternativas reales, educación, empleo, justicia, salud, los narcocorridos seguirán siendo válvulas de escape y símbolos de triunfo. No por lo que son en sí, sino por lo que representan en un país que sigue mirando hacia otro lado. Los antecedentes históricos demuestran que la música puede construir nación, pero también puede hundirla en espejismos peligrosos.
Así como los corridos revolucionarios ayudaron a cohesionar un pueblo que peleaba por justicia, los narcocorridos hoy contribuyen a la descomposición social al legitimar, entre líneas, un mundo donde la ley del más fuerte es la única que vale. Combatir el daño que causan no es prohibirlos, es quitarles el terreno fértil, es hacer que un joven prefiera un aula a una troca blindada, que sueñe con escribir canciones de esperanza y no de muerte, que el único corrido que le llegue al alma sea el que narre su derecho a vivir sin miedo. La apología del delito en la música no es un fenómeno exclusivo de México ni de los narcocorridos. Es un síntoma cultural global que atraviesa fronteras, idiomas y géneros. En el mundo anglosajón, particularmente en la música en inglés, existe una larga tradición de canciones que exaltan la violencia, glorifican el consumo de drogas, reproducen discursos racistas o misóginos y presentan la criminalidad como estilo de vida, y lo hacen amparadas por una defensa férrea de la libertad de expresión y respaldadas por una de las industrias más poderosas del planeta, la del entretenimiento. Desde el gangsta rap de los años 90 hasta el trap y el drill contemporáneo, las letras han hablado sin tapujos de asesinatos, tiroteos, ajustes de cuentas, venta de drogas y dominación sexual. Nombres como N.W.A., Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent, Future, Travis Scott, Cardi B o Pop Smoke, por mencionar solo algunos, han construido imperios musicales sobre historias de barrio, marginación y violencia urbana. La fama no falla, el problema no es contar lo que uno ha vivido, es cuando el dolor se vuelve el único camino y millones lo escuchan, lo repiten, lo imitan, como si ser delincuente fuera meta en la pista. Tupac gritó verdad desde el filo del dolor, N.W.A. con rabia le prendió fuego al motor, Eminem lo escupió todo desde su interior y 50 Cent hizo del barrio un negocio mayor. Future vive en el vicio, Travis vuela sin control, Cardi y su historia, Pop Smoke con su tambor. No los juzgo, solo cuento lo que hay detrás del show. Millones quieren esa vida sin saber lo que costó. Algunos de ellos lo vivieron en carne propia, otros lo adoptaron como estética y narrativa comercial. Pero el resultado es el mismo. Millones de oyentes consumiendo una imagen delictiva que, en muchos casos, se convierte en aspiración. Lo que llama la atención es la normalización. Mientras en países como México se discute si los narcocorridos deben ser prohibidos por enaltecer al crimen organizado, en Estados Unidos se premia a artistas con Grammy por canciones que relatan asesinatos o presumen abuso de sustancias como el Lian, el Molly o el fentanil. Mientras se persigue a músicos populares mexicanos por supuestamente mandar mensajes al narco, se celebra en festivales internacionales a raperos que han estado involucrados en crímenes o que hacen apología de ellos en sus letras sin consecuencias legales ni morales. En muchos videoclips norteamericanos se muestran armas largas, billetes manchados, cuerpos femeninos cosificados, autos de lujo y pandillas. Es la iconografía del poder desde abajo, una narrativa donde la violencia se vuelve sinónimo de éxito. La industria musical no solo lo permite, lo estimula, lo convierte en producto de exportación. ¿Por qué? Porque vende. Porque hay un público global dispuesto a consumir violencia convertida en ritmo y una maquinaria económica que sabe cómo monetizarla. No se trata de culpar a los artistas. La mayoría de ellos, como los de cualquier país, son más reflejo que causa de la realidad que los rodea. El problema es más profundo, es cultural, estructural. Es el resultado de un sistema que margina, discrimina y criminaliza a grandes sectores sociales para después romantizar esa misma violencia cuando se transforma en espectáculo. La libertad de expresión es una conquista fundamental de las democracias modernas. Pero también es cierto que esa libertad no se da en un vacío. Está condicionada por el poder económico,
por las lógicas del mercado y por los filtros de quienes deciden qué se escucha, qué se censura y qué se viraliza. En teoría, todos pueden decir lo que piensan. En la práctica, solo algunos logran amplificar sus voces. Y muchas veces, esas voces son las que alimentan estereotipos dañinos y perpetúan círculos de violencia, racismo y sexismo. Así como en México hay jóvenes que ven en el narcocorrido una salida al abandono estatal, en barrios negros y latinos de Estados Unidos, hay generaciones que crecieron creyendo que la única forma de escapar del gueto era a través del rap, la droga o la bala. La música, entonces, no solo describe el mundo, también lo moldea. Y cuando ese mundo está roto, lo que emerge no es arte inocente, sino arte sangrante. La apología del delito no tiene pasaporte ni idioma. Es una expresión de una cultura de la violencia que se ha globalizado. Lo escuchamos en español, en inglés, en francés, en portugués. Cambian los nombres, los códigos y los ritmos, pero el fondo es el mismo. Un sistema que fracasa en ofrecer alternativas dignas y luego convierte en espectáculo la desesperación de quienes sobreviven a él. La verdadera discusión no es si se debe prohibir una canción u otra, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el dolor ajeno se convierte en entretenimiento de masas. Porque mientras haya injusticia, exclusión y pobreza estructural, habrá artistas que la canten. Y mientras haya una industria dispuesta a venderla, esa música seguirá sonando, sin importar el idioma.